University en Montreal, Canadá. Ha impartido docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, por más de 2 décadas. Ha trabajado en Financiera Nacional Azucarera, Banpaís, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y desde 1986 en el Banco de México. Actualmente ocupa el cargo de gerente de divulgación y crónica institucional. Ha publicado diversos ensayos en revistas especializadas como el Trimestre Económico, Análisis Económico, Foro Internacional y el Trimestre Fiscal. Los principales libros que ha publicado son Historia del Banco de México, volumen 1, Historia del Banco de México 1940-1946, la estatización bancaria en México y periódico El Economista en su aniversario 20, México en Bretton Woods, y en coautoría Banco de México, Fundadores de Cancún. Eduardo Turén tiene 2 posgrados en Economía que cursó en el Colegio de México y en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Desde 1986 se desempeña como funcionario del Banco de México, ocupando actualmente, de nuevo, repito, la gerencia de divulgación y crónica institucional. Cedo la palabra al licenciado Turén para su exposición. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues estoy inmensamente honrado. Aquí acompaño en el presidium a Jesús Armando Rubio, a don Alberto Cano Vélez, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Pues me siento muy honrado. Repito, les agradezco a todos ustedes su presencia. Y bueno, yo esta presentación ya la he dado en algunos lados. Digamos que es una presentación probada. Has tenido muy buena aceptación, muy buena recepción, y creo que es muy útil porque, digamos, salvo en ambientes, digamos, muy especializados, no se conoce con mucha precisión, con mucha profundidad, qué es la autonomía del Banco de México y para qué sirve. Entonces, confío que será de su interés y voy a tratar los siguientes temas. Siguientes puntos: los conceptos fundamentales en que se basa la presentación, los antecedentes históricos. Aquí la tesis fundamental es que la autonomía del Banco de México ha tenido 3 etapas o 3 expresiones históricas: la autonomía que yo llamo reglamentaria, la autonomía carismática, que aquí quizás debería haberle puesto con comillas, y la expresión de la autonomía en sentido operativo, causal. El Banco Central es exactamente el inverso, ¿sí? Del crédito a la creación de billetes y monedas. ¿Por qué? Para conceder crédito, el Banco Central no tiene que salir a captar depósitos, porque tiene en exclusiva el ejercicio de una facultad del Estado, que es la facultad para crear moneda. Ahora, bien, ¿no? ¿Sí? ¿Puede usted regresar, por favor? ¿Sí? No, regresar. ¿Sí? Yo sí quisiera insistir en esto, es decir, ¿cómo está integrado el lado pasivo, digamos, de ambos grupos de entidades? ¿Sí? En el lado pasivo de la banca comercial hay depósitos que provienen en su origen del proceso productivo. El proceso productivo emana ¿qué? Los ingresos de las familias, y de las decisiones de los ingresos, de las decisiones de consumo y ahorro de las familias surge ¿qué? El ahorro del cual se componen los depósitos. Pasa, por favor. En cambio acá, en el lado activo de la banca, del Banco Central, lo que hay son billetes y monedas.
qué sirven los billetes y monedas? ¿Sí? Para atender la demanda de dinero de la sociedad. Y la demanda de dinero, digamos, aquí, esta es una expresión de cómo funciona el lado de la oferta monetaria. ¿Sí? Pero la demanda monetaria es, como dicen los economistas, exógena al Banco Central. Es determinado externamente. ¿Sí? Y entonces, lo que hay aquí del lado pasivo, para lo que sirve, es para atender la demanda de medios de pago de la sociedad, cuyo fundamento pues es el dinero. Y es importante decir eso porque hay otros medios de pago, pero no son dinero. Es decir, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pues no es dinero. Es un medio de pago, pero no es dinero. ¿Y cuál es la diferencia? Solo el dinero tiene el atributo jurídico del curso legal. Por eso, cuando un proveedor de bienes y servicios dice, no se reciben cheques o no se recibe tal tarjeta de crédito, está en su absoluto derecho de hacerlo. Lo que no puede hacer es decir, no se recibe para los pagos billetes y monedas, porque tiene curso legal, ¿no? Entonces, lo que está acá del lado pasivo del balance del Banco Central es dinero para cuya vocación principal y auténtica es atender la demanda de dinero, que tiene esta expresión gráfica. Pasa, por favor, sí. La demanda de dinero tiene esta forma que presenta dos estacionalidades. ¿Sí? La estacionalidad corta o semanal. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuándo van al cajero automático o a la sucursal bancaria? Pues generalmente van el jueves o el viernes. Entonces, todas las semanas se produce este movimiento estacional de que la demanda de medios de pago aumenta hacia jueves y viernes, se reduce. Durante el fin de semana, los proveedores de bienes y servicios acumulan mucho efectivo y el lunes, martes y miércoles van a depositar. Y este patrón estacional se repite todas las semanas. Cuando son fines de semana largos con puente, ese patrón estacional se exacerba. Por eso, este pico que está aquí, más o menos en abril o en marzo, pues corresponde a la menos santa de todas las semanas, ¿no? La llamada Semana Santa. Y la estacionalidad gruesa, ¿no? Precisamente hacia estas fechas, hacia noviembre y diciembre, aumenta con esto de los aguinaldos y las vacaciones y la Navidad, aumenta mucho la demanda de medios de pago. Y bueno, aquí no se puede ver con mucha precisión en la gráfica, pero el pico no corresponde al 31 de diciembre, corresponde al 27. Y ahí a partir del 27 que viene la cuesta de enero. A partir de ahí es cuando las familias pues, ya empiezan a estar despelucadas, ¿no? Y entonces la demanda de dinero baja. Entonces, siempre, digamos, regresa por favor. Esto, pasa por favor. No, esto es el fundamento del funcionamiento de un banco central, ¿no? Regresa por favor, ¿sí? Aquí, de este lado, está el mecanismo de la oferta de dinero. ¿Sí? Y de este lado está el lado de la demanda. Entonces, digamos, simplemente abstrayendo de lo que es la política monetaria, ¿no? Esto es lo que es la administración monetaria en su esencia. Y no es un asunto fácil. Porque hay que proveer
el incremento de la demanda de medios de pago que se genera hacia el final de la semana y absorber la disminución de demanda de dinero que se produce hacia los primeros días de la semana. Hay que atender esto, hay que suministrar el aumento de liquidez y absorber la disminución, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal causa histórica de que el Banco Central pues, no pueda concentrarse en la atención, en el suministro de la demanda, ¿no? Cuando existen otras instancias en la sociedad que le piden o que le exigen al Banco Central que la capacidad que tiene para emitir dinero pues no se utilice para la finalidad monetaria, para la finalidad de atender la demanda de medios de pago, sino generalmente para la finalidad crediticia. Entonces, bueno, estas tres láminas son como, porque no he presentado la tercera, son como la esencia de lo que es la banca central, incluyendo la autonomía, ¿no? Porque, digamos, o para decirlo de otra manera, ¿dónde está el vínculo, dónde está el enlace entre política monetaria, entre política fiscal y política monetaria, ¿no? Ahora, aquí, no, antes de que pase, yo quisiera decir con toda sinceridad que estas láminas y estas gráficas, lo digo con toda sinceridad y también sin falsa modestia, yo no las vi en ningún libro, ¿no? O sea, yo las inventé, ¿no? Y con mucho gusto las comparto con ustedes y no tienen copyright, ¿no? Bueno, pero y esta otra, lo que está en esta otra lámina es, yo le llamo la manzana de la discordia de la banca central, ¿sí? O para decirlo de otra manera, el motivo de todo el debate que hay alrededor de la materia de la banca central o de la política monetaria. ¿La pueden pasar? Sí, por favor, a la siguiente, ¿no? Aquí está lo que son las finanzas públicas, ¿no? Sí. Fíjense que yo, les digo sinceramente, no le entendía yo bien esto desde un punto de vista vivencial, hasta que me lo platicó así vivencialmente, pues una persona con mucha experiencia política. El presidente de la República, la mayoría del tiempo no está en Los Pinos, anda de gira en toda la República. Y en esas giras pues se presentan eventos. Y en los eventos, pues hay mucha gente, ¿no? Y digamos, los eventos presidenciales pues están muy bien concurridos, porque pues es el presidente de la República el que toma la palabra. Entonces, en esos eventos, me decía esta persona, del público emanan, pero muchísimas peticiones, digamos, cientos de peticiones, ¿no? Digamos, a la vuelta de unos exentos son miles de peticiones, ¿no? Todas se contraen a dos cosas, ¿sí? Todas esas peticiones que le hacen al presidente, a menos ingresos, o sea, menos impuestos o más gasto público. Y muchísimas de esas peticiones pues son muy legítimas, porque hay muchísimas rezagos sociales que atender, hay muchísimas obras públicas que cumplir. Entonces, la tendencia que se produce de esa dinámica pues es a que se genere déficit fiscal. Y el déficit fiscal, yo solo conozco tres maneras de financiar. Si ustedes conocen otra, pues por favor, a ver si me la platican, porque yo solo conozco tres, ¿no? Sí. Con deuda pública interna, con deuda pública externa o con crédito del Banco Central. Con crédito del Banco Central. Entonces, pues la línea de menor esfuerzo, pues se hace que se genera
y viene la presión para financiarlo con la emisión monetaria. Pero aquí es donde está el punto del debate. ¿Sí? Si el Banco de México, no el Banco de México, el Banco Central en turno, se dedica a financiar el déficit fiscal, pues entonces regresa. Ya se ve imposibilitado o se ve muy coartado para atender la demanda de medios de pago. ¿Sí? Es decir, es el eterno dilema filosófico de que al que a dos amos sirve, uno de los dos queda mal. Pero bueno, a ver, regresa, por favor. ¿Sí? Regresa. ¿Sí? A ver, yo insisto en eso, ¿no? Se regresa por eso. Aquí, en el lado pasivo de la banca comercial, no hay dinero. Lo que hay son ahorros del público que provienen del proceso productivo. Cuando finalmente se produce el acto en que la banca capta depósitos, ya hubo una creación de riqueza, vamos a decir así, o de producción. ¿Sí? La avanza, por favor. ¿No? Aquí, del lado de este lado, no hay ninguna riqueza, ¿no? Nomás hay esos papelitos y esas soldaditas que se llaman dinero que los estados modernos pueden producir y que tienen una finalidad, que es atender la demanda de medios de pago. Perdón, la demanda de dinero. Sí. Y, digamos, un poco el debate o yo diría el pecado original es que se intenta sustituir con dinero el ahorro que falta, ¿sí? Para financiar, pues en este caso, el déficit fiscal, porque, a ver, ¿puede avanzar, por favor? ¿Sí? Avanza. Sí. Puede ser que aquí de este lado, en el lado del gasto, claro, en el gasto público, pues hay gasto corriente, mucho que es son sueldos y salarios, ¿no? Pero también hay inversiones públicas, ¿no? Podría ser que la parte del déficit que corresponde al gasto, pues son puras inversiones del Estado. Pero cuando se financian con emisión monetaria, bueno, al final, digamos, a lo mejor en el corto plazo no, o a lo mejor sí, pero en el mediano plazo y en el largo plazo, lo que acaba provocando es inflación impidiendo hacer sostenible el crecimiento. Entonces yo por eso, otra forma de llamar a lo que está retratado en esta lámina es lo que muchos economistas llaman técnicamente la predominancia fiscal. Si las finanzas públicas están muy desbalanceadas, ¿no? La presión pública, bueno, la presión de los órganos públicos y del público en general sobre el Banco Central para financiar el déficit puede ser muy difícil de resistir, o a lo mejor imposible, ¿no? Entonces aquí, en esta lámina, ¿cómo está retratada lo que es la autonomía? Bueno, pues en estas dos líneas, ¿no? Dice, a ver, pues si tu gobierno no pudiste mantener en equilibrio tus finanzas, bueno, pues entonces sal al mercado a financiarte de una manera no inflacionaria, con crédito. Y eso pues no está fácil porque pues hay que conseguir el financiamiento. Es decir, o para decirlo de otra manera, el ahorro mundial pues es un bien escaso, ¿no? Y tan es un bien escaso que por eso están metidos en ese brete Grecia, España, ¿no? Es decir, lo que esté en el origen del
problema de Grecia y de España y de Italia, pues es esto, ¿no? Que la presión de la sociedad para que el gobierno gaste, en el caso de Grecia y en estos casos que era el Estado benefactor que surgió en las democracias de la Europa occidental para gastar, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que no lo podían financiar. Bueno, ahí quizás no me expresé, ¿no? Por un tiempo largo lo financiaron mientras el mundo estuvo dispuesto a prestarles, pero llegó un momento en que les levantaron la canasta, ¿no? Y entonces pues van a tener que, con todo el dolor de mi corazón, van a tener que ajustarse, porque no hay los recursos reales para financiarlos, ¿no? ¿Sí? Y claro que la gente pues, está muy enojada, pero no hay los recursos reales. Entonces, en previsión de que, digamos, por ejemplo, en el caso de Grecia o de España, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Que tenían este déficit, pero como tienen una moneda común y un banco central común, que es el Banco Central Europeo, pues el Banco Central Europeo no les iba a financiar. Y pudieron sostener su situación fiscal mientras tuvieron crédito, pero pues llegó un momento en que ya no lo hubo. Adelante. Bueno, ¿cómo fue que se dio en México la autonomía de la banca central, ¿no? Aunque hay antecedentes más remotos, yo me remontaría al artículo 28 constitucional, que dice, no sé si ustedes lo han leído porque tiene una redacción aparentemente contradictoria. En México no habrá monopolios ni estancos. Eso, bueno, es una disposición con una raigambre liberal, ¿no? Excepto los telégrafos, el correo, ¿no? Y lo que pasó como una expresión del funcionamiento ideológico, político y económico del Estado mexicano es que esa lista de excepciones se fue incrementando, ¿no? En 1938 le incluyeron ahí que la producción de petróleo, ¿no? Después de la expropiación, bueno. Entonces, allí entre esas excepciones quedó la emisión de billetes, que debía ser, así dice textualmente el artículo 28, producida a través de un banco central controlado por el gobierno. Entonces, mediaron aproximadamente 8 años entre la promulgación de la Constitución y la fundación del Banco de México. ¿Qué pasó en esos años, no? Que hubo en cuanto a la creación del llamado Banco Único de Emisión, en que hubo un reto doctrinal. ¿Qué tipo de institución queremos crear, no? ¿Qué tipo de institución cuya organización se compadezca con este principio constitucional, es que el Banco Único de Emisión será controlado por el gobierno, ¿sí? Y el reto financiero de poder conformar los ahorros para que el Banco Central se pudiera crear, ¿no? Entonces, le puedo revisar, por favor, ¿no? No se me había ocurrido, ¿no? Pero para que pudiera fundarse el Banco de México, esta gráfica tenía que invertirse, ¿sí? ¿Sí? Los ingresos tenían que ser más grandes que el gasto, para que el déficit pudiera convertirse en un superávit, y con base en ese superávit, que en el caso del Banco de México, pues fue un gran logro del secretario de Hacienda Alberto J. Pani, tocayo tuyo, ¿sí? Gran secretario de Hacienda, ¿no? Él creó el superávit fiscal para que la adelantara se pudieran constituir la base del capital del Banco de México.
que aunque no viene al caso, sí lo voy a decir, el Banco de México ya en su fundación se conformó como una sociedad anónima. La mayoría de las acciones del capital tenían que ser las acciones A, que solo podían estar en manos del gobierno, y las acciones B, pues en manos de los bancos y de particulares, pero era la serie de socios, la serie de acciones minoritarias. Entonces, pues, como es una institución de Estado, pues el Estado tenía que tener la mayoría de capital. Entonces, en cuanto al reto doctrinal, se fueron conformando consensos, ¿no? Un consenso de que fuera una institución mixta, que tuviera intervención del Estado y de los particulares, ¿no? Y que fuera una institución con autonomía. Es decir, que no pudiera haber en la sociedad ninguna fuerza que le pudiera decir, oye, a ver, nada de que, a ver, tú genera esta cantidad de dinero porque yo quiero. Que es la expresión con que se articula la autonomía del Banco de México, la moderna, ¿no? Que nadie, ¿no? Ninguna autoridad podrá exigirle al Banco Central que le otorgue crédito. Pero este asunto, aunque articulado, planteado de otra manera, pues estaba desde los orígenes del Banco Central. Adelante, por favor, sí. Entonces, lo que Alberto J. Pani y Gómez Morín y Elías de Lima, que fueron los que crearon, los que redactaron la ley constitutiva, vieron es que era compatible, se compadecía que el gobierno tuviera el control del banco con el hecho de que fuera una entidad con autonomía, ¿no? Entonces, repito, se formó una asociación, una sociedad anónima en cuyo establecimiento y funcionamiento había este sistema como de pesos y contrapesos. La adelanta, por favor. Sí. La exposición de motivos de la ley constitutiva, a mi juicio claramente de la pluma de Alberto J. Pani, que era muy bueno para redactar, dice: la institución debe organizarse con la necesaria individualidad e independencia. Una expresión de esta idea de la individualidad, de la independencia, era cómo se integraba el órgano directivo del Banco de México, que era el Consejo de Administración. Así como era una sociedad anónima, para los de ustedes que hay algún abogado aquí, el órgano principal de una sociedad anónima es la Asamblea de Accionistas. El órgano ejecutivo, más bien, el órgano decisorio era el Consejo de Administración, que se integraba de 9 consejeros, 5 de la serie A y 4 de la serie B. Pero ningún consejero por la serie A podía ser funcionario público. O sea, el gobierno podía, pero eran particulares, ¿no? Y el gobierno tendió a elegir a profesionistas muy prestigiados, o incluso empresarios muy prestigiados, ¿no? Por eso es lo que digo aquí, que no podía ser consejeros funcionarios públicos. Y la cuestión fundamental, la cuestión está, ¿por qué le llamo yo autonomía reglamentaria? Porque estaba basada en reglas. ¿Cuáles serán estas reglas, no? En primer lugar, reglas relativas a la emisión de billetes. El Banco de México, según su ley constitutiva de 1825, solo podía emitir billetes a cambio de oro. México legalmente estaba en el patrón oro.
Es decir, me traen oro, emito siguientes, me traen billetes, emito oro, ¿no? Y mediante el redescuento, que era la única salida expansiva, vamos a decir así, que tenía la administración monetaria según la ley constitutiva, que era el crédito que el Banco Central le pudiera otorgar a sus bancos asociados, ¿no? Ahora, en cuanto al crédito al gobierno, tenía un tope, o sea, tenía una regla, tenía un techo. No podía, el saldo del crédito al gobierno no podía exceder del 10% del capital exhibido, ¿no? Bueno, el redescuento de los bancos asociados, bueno, pues ese es lo que era el redescuento. Ahora, lo que pasó allí en la primera etapa es que la asociación de los bancos comerciales al Banco de México era voluntaria, era potestativa. Y los bancos rehusaron asociarse porque alegaban que el Banco de México les hacía una competencia desleal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues que no hubo redescuento. Pues la ley constitutiva de 1825 le permitió al Banco de México operar como banco comercial, ¿sí? Sí, captar ahorro y prestar de corto plazo, ¿no? Pero le prohibía de largo activo conceder créditos hipotecarios o refaccionarios. Y era pues, una expresión más de las reglas. Entonces, en cuanto a la autonomía, este fue el esquema que estuvo vigente hasta 1935. En 1932, la ley constitutiva del Banco de México fue modificada, tuvo una reforma muy importante. Se le removió al Banco de México la facultad para operar como banco de depósito y descuento y se obligó a los bancos comerciales a asociarse al Banco de México. Ya la asociación no fue potestativa, se volvió voluntaria, obligatoria o compulsiva. Pero eso, digamos, la reforma de 1932, cuando Alberto J. Pani regresó a la Secretaría de Hacienda, después de un paréntesis como de 6 años, porque se renunció en 1927, no modificó en nada esto. Continuó la autonomía reglamentaria. Entonces, ahora, esa autonomía, la original, la prístina, pues sufrió embates, ¿no? Primero hubo un cierto rebase del límite del crédito al gobierno federal. Después hubo créditos de favor y en concreto hubo créditos que se impusieron al Banco de México, la verdad se ha dicho, por partes de gentes muy allegadas al jefe máximo de la revolución, que era don Plutarco Elías Calles. ¿Y por qué no menciono eso? Porque fue merced a una de estas operaciones de favor que Manuel Gómez Morín renunció a la presidencia del Consejo en 1821, ¿no? Y después a México pues lo agarró la Gran Recesión Mundial de 1829-30-31 y se generó una cartera mala muy cuantiosa. Y como no había Fobaproa ni PA, ¿no? Pues entonces tuvo que reducirse el capital a la mitad para pagar esos quebrantos. Adelante, sí. Entonces, pues viene un episodio muy interesante de la historia del Banco de
por su contexto político. ¿Sí? El secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, le pidió a un abogado y economista monetario, ¿sí?, muy riguroso en sus concepciones doctrinales, ¿no?, que viniera, que por favor redactara una nueva ley orgánica para el Banco de México, inspirada en el principio de las reglas. La finalidad de la nueva ley orgánica del Banco de México en 1936 es que, yo creo que eso es lo que yo debería de haber puesto aquí textualmente, no tenía una manera, que la operación del Banco Central estuviera libre de toda nota inflacionista, ¿sí? Entonces, esa ley, esa nueva ley orgánica, ¿no?, su estructura de defensas eran las operaciones que le permitía al Banco Central, ¿no?, y los topes y los candados a la expansión monetaria y al crédito que le pudiera dar al gobierno. Adelante, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles eran los topes y candados, no? Principalmente, ¿no?, que el Banco de México no pudiera concederle a los bancos comerciales recursos para hacer crecer sus carteras, ¿sí? El préstamo de última instancia, que se consiguiera verdaderamente solo por excepción y a tasas y en condiciones muchísimo más rigurosas que las operaciones normales, ¿no? ¿Sí? Un límite a la expansión monetaria, ¿no? Los billetes y monedas más los depósitos a la vista, no podían ser mayores que la cantidad de 50 pesos por habitante. Le ponía, digamos, un primer techo. ¿Sí? El punto fundamental, ¿no?, en cuanto a la autonomía, ¿no?, el crédito que el banco le pudiera conceder al gobierno, ¿no? El saldo del crédito no podía ser mayor que el 10% de los ingresos fiscales anuales. Un tope también definido respecto a la reserva monetaria. Esto era muy importante porque hay que acordarse que, aunque aquí todavía no se celebraba Bretton Woods y se formaba el Fondo Monetario Internacional, doctrinalmente el mundo estaba en el régimen, desde el punto de vista cambiario, en el régimen de los tipos de cambio fijos. Y para un régimen así es importantísimo tener reserva monetaria, reserva internacional, ¿no? Entonces el saldo de la reserva tenía que ser, de la reserva internacional, tenía que ser superior a 100 millones de pesos, que en ese tiempo pues era muchísimo dinero, ¿no? Y o ese saldo no podía ser menor que el 25% de los billetes y monedas más los pasivos a la vista del Banco Central, ¿sí? Era un concepto muy importante del activo, que es la reserva internacional, no podía ser menor que el 25% de los principales conceptos pasivos que tienen una naturaleza monetaria del Banco Central, que son los billetes y monedas más otros pasivos a la vista. Entonces lo que pasó es que, yo no sé, Alberto, ¿tú conociste a don Miguel Palacios Barceló? ¿No? Estaba muy chiquito. Bueno, lo que pasa es que no, lo que pasa es que yo sí lo conocí y lo entrevisté. Lo que pasa es que él después se refugió como profesor en cierta institución y aborrecía a Eduardo Suárez y aborrecía a todos los economistas que, en su opinión, se habían prestado
forzado a que el Banco de México aceptase aplicar políticas monetarias inflacionistas, ¿no? Pero aquí históricamente lo que pasó ahí en esa coyuntura, ¿no? Adelante, sí. Es que esa ley orgánica del Banco de México de 1836 resultó ser inmensamente restrictiva, ¿no? Por ahí hay un volumen, ¿no?, que publicó la Secretaría de Hacienda en el año 1957 que se llama Legislación sobre el Banco de México. Esa ley es una ley grandísima, una ley excesivamente reglamentaria, y además que tenía esos toques, ¿sí? Y pues ese gobierno, después de quitarse, porque ese es el trasfondo político, no lo voy a mencionar, pero lo voy a mencionar, ¿no? El presidente constitucional pues tenía encima, ¿no?, la sumisión al jefe máximo de la revolución, y ese presidente pues operó políticamente para quitarse de encima al jefe máximo de la revolución, que era Plutarco Elías Calles. Y una vez que se lo quitó de encima, entonces ya dio color y traía un programa de reformas sociales pues muy activo, y México pues todavía estaba en moratoria con sus acreedores internacionales. Entonces yo necesito del crédito del Banco Central para llevar a cabo mi programa de reformas sociales, cuyo expresión principal pues es la expropiación de todos los latifundios que quedan. Entonces, pues ¿qué fue lo que pasó?, ¿no? Que la flamante ley orgánica de don Miguel Palacios Macedo, pues los artículos principales se fue posponiendo su entrada en vigor, ¿no? Hasta que en 1838, el mismo año, el de la expropiación petrolera, reformaron la ley de don Miguel Palacios Macedo. Y estas reformas a la ley de don Miguel Palacios Macedo, ¿qué fue? Que le quitaron los dientes. O sea, fue la misma ley, fue el mismo tiburón, pero sin dientes. ¿Y cuáles fueron los dientes que le quitaron? Todos los candados, los toques, ¿no? Y entonces, como esa ley del Banco de México de don Miguel Palacios Macedo pues era una defecio, porque era un tiburón sin dientes, pues deciden sustituirla con otra ley, la ley orgánica de 1941. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? 1939, termina la Guerra Civil Española. El gobierno del general Cárdenas invita a venir a México a una... Esto, aquí trae. Qué amable, Alberto. Aún la intelectualidad española en su mayoría pues apoyaba a la República. Entonces a esa intelectualidad, ¿no?, les dio el gobierno del general Cárdenas acogida aquí y les creó una institución que era la Casa de España en México, que ahora es el Colegio de México. Y en ese conglomerado venía un economista y abogado que se llamaba Antonio Sacristán Colas. Entonces, el licenciado Suárez, ¿no?, le pidió a don Antonio Sacristán Colas que le redactara una nueva ley orgánica para el Banco de México, ¿no? Palacios Macedo y Gómez Morín, bueno, se pusieron como locos, ¿no? Hicieron unas críticas así viscerales a la ley que redactó don Antonio Sacristán Colas. Pero pues la ley se promulgó, ¿no? Ahora, la ley orgánica de 1941 no era propiamente una ley inflacionaria o expansionista, vamos a decir así, pero tampoco era una ley que tuviera candados, ¿no? Entonces,
el signo o la postura de la política monetaria pues estaba a juicio o a discreción de las autoridades del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, pues vinieron 3 sexenios muy distintos, ¿no? Que sin embargo desde el punto de vista fiscal y monetario conforman un bloque de continuidad, que es el gobierno del general Cárdenas, el gobierno del general Ávila Camacho y el gobierno del licenciado Miguel Alemán. En términos de política fiscal y de política monetaria, forman un bloque de continuidad, ¿no? ¿Y cómo fue ese bloque de continuidad? Puede regresar así mucho. Pues así. Pero además, no solo forman un bloque de continuidad, forman un bloque de continuidad en términos de pensamiento monetario. Porque con el general Cárdenas y con el general Ávila Camacho pues estuvo el mismo, don Eduardo Suárez. Y después, en el régimen de don Miguel Alemán, pues estuvo Ramón Beteta, que era un discípulo de don Eduardo Suárez. Y después estuvo quien, Antonio Carreño Flores, que también era un discípulo de Eduardo Suárez. Entonces, pues, en ese sentido fueron un bloque de continuidad. Y pues, tuvieron 3 crisis de balanza de pagos, crisis de balanza de pagos con devaluación muy traumática en 1938, en 1948, 49 y en 1954. Y ahí es un parteaguas. Ahí es un parteaguas, porque fue tan traumática esa devaluación. Fíjense, tenemos que ver una manera de crecer, pero con estabilidad de precios que no nos lleve a una crisis de balanza de pagos con devaluación. Y a mi juicio, aunque don Antonio Ortiz Mena no lo reconoce así en su libro, ese es, a mí, ahí es el origen del desarrollo estabilizador. Que, adelante, sí, por favor. Mucho. Entonces, repito, esas crisis de balanza de pagos, sobre todo la de 48, 49 y la de 54, fueron tremendamente traumáticas, ¿no? Y además, ¿qué pasaba? Que en México ya existía el Fondo Monetario Internacional. Y México, como fundador y como asociado al Fondo Monetario Internacional, tenía un compromiso con un tipo de cambio fijo. Entonces dice, tenemos que ver la manera de estimular el desarrollo económico, que haya crecimiento económico con crecimiento de los salarios reales, ¿sí? Pero sin crisis de balanza de pagos. O sea, quitar de la economía mexicana el pare-siga, el siga-pare, y los pares principalmente que eran las crisis de balanza de pagos. Entonces, bueno, repito, a mi juicio ese es el origen del desarrollo estabilizador. La expresión, a mi juicio, la expresión monetaria del desarrollo estabilizador era que la autonomía carismática. ¿Y por qué carismática? ¿Sí? Porque esa autonomía que el Banco de México, el Banco Central, operara sin interferencias por un periodo de al menos unos 25 años, no tenía un fundamento legal. La ley orgánica del Banco de México, la de 1941, que siguió vigente, entre paréntesis, hasta 1985, no tenía candados.
Entonces, ¿por qué una autonomía carismática? Porque estaba basada en el carisma, en la personalidad de dos funcionarios. El secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, y el director general del Banco de México, Rodrigo Gómez, que sirvieron a tres presidentes que, digamos, aparentemente por su formación, pues no sabían nada de economía. Entonces, otra manera de definir a lo que fue la política monetaria en ese sexenio es que esos funcionarios convencieron a sus presidentes de que lo conveniente era que el Banco de México operara, el Banco Central operara sin interferencias. Adelante. Entonces, yo tuve el privilegio, no solo entrevisté a Palacios Macedo, también entrevisté a Antonio Sacristán, también entrevisté a quién, Antonio Ortiz Mena, y lo entrevisté larguísimamente, ¿no? Entonces me dice, yo era director general del Seguro Social. Como director general del Seguro Social tenía yo muchísimo que ver con quién, con el secretario del Trabajo. Los dos trabajamos con las organizaciones gremiales de trabajadores, ¿no? Cuando lo destaparon, me invitó a desayunar y me dijo, oye, yo quiero que me haga usted un programa económico, ¿no?, para que la economía mexicana tenga un crecimiento sostenido con crecimiento continuo de los salarios reales. Entonces dice Ortiz Mena, la única manera de asegurar esto es que no hubiese inflación con estabilidad del tipo de cambio. Entonces Ortiz Mena pues tenía un hermano. Bueno, en primer lugar, creo que a pesar de que era abogado, le entendía muy bien a la economía. Y además él tenía un hermano que era un gran economista, que se llamaba, se me olvidó ahorita, perdón, que él después era un economista muy connotado y se enfermó mucho y ya no pudo trabajar. Era el hermano de Ortiz Mena, que fue uno de los que hicieron, fue uno de los cuatro que redactaron el famoso libro ese de el desarrollo económico de México y la capacidad. No, Raúl Ortiz Mena. Raúl Ortiz Mena, ¿no? Entonces, con el apoyo de Raúl Ortiz Mena, de su hermano, y de algunos economistas que eran de la confianza de don Antonio Ortiz Mena, le preparó ese programa económico, el PEN, el Programa Económico Nacional, al presidente López Mateos. Entonces, ¿cuál era la lógica del esquema, ¿no? Como me lo explicó a mí y además yo leí, ¿no? Para que la inflación mexicana fuera igual que la inflación de Estados Unidos, ¿no?, se tenía que tener un tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que se requería para que el tipo de cambio estuviera fijo, ¿no? Equilibrio fiscal, o sea, que no hubiera predominancia fiscal y una política monetaria congruente. También una política salarial congruente, ¿no? Pero aquí se me podría pues impugnar, ¿no? ¿Cómo que los salarios reales crezcan y la política salarial sea congruente? ¿Sí? Que no sé que aquí mi presentación tiene un error, ¿no?, de lenguaje, ¿no? Ortiz Mena y don Rodrigo Gómez no eran instrumentos, ¿no? Acaso eran los artífices del esquema o los padrinos del esquema. Antonio Ortiz Mena en la Secretaría de Hacienda y Rodrigo Gómez en el Banco de México. Repito, ¿no?, a pesar de que en ese tiempo, digamos, si ustedes ven el libro de don Antonio Ortiz Mena,
Pues la inflación en México, incluso algunos años hasta fue más baja que en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, digamos, con esa precondición, para que hubiera una crisis de balanza de pagos con devaluación, bueno, pues solo que hubiera un choque externo así inmenso, que las exportaciones de México se redujeran al 40%, al 30%, o que hubiera un ataque especulativo masivo en contra de la moneda nacional. Adelante. Pero sí hubo motivos para que se produjeran ataques especulativos. En 1958, el año del cambio de estafeta, cuando tomó posesión el licenciado López Mateos en lugar de su tocayo, de Adolfo Ruiz Cortines, hubo unos movimientos, unos conflictos gremiales muy agresivos, ¿no? Que estuvieron encabezados, aunque no exclusivamente, por los ferrocarrileros, con aquellos dos líderes muy famosos, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, ¿no? Ahí fue cuando el presidente López Obrador dijo, oiga, a ver cómo le hacen, pero yo no quiero que haya devaluación. Después, en 1960, bueno, en 1959, un movimiento nacionalista tumba a un dictador que había en Cuba, que había tenido el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, Fulgencio Batista. Al año aproximadamente, ese gobierno se declara marxista-leninista. Entonces los Estados Unidos, a través de la OEA, le hacen manita de puerco a todos los gobiernos latinoamericanos para que rompan relaciones con Cuba. Y México es el único que se niega. Y entonces se armó zipizape aquí internamente, porque todos los periódicos se llenaron de desplegados firmados por los grupos empresariales de ¿hacia dónde, señor presidente? ¿No? Y un incidente, había un senador, creo que era por Tlaxcala, que se llama Emilio Sánchez Piedras, que dijo que México era un país de atinada izquierda. Y entonces todos los grupos empresariales que en ese tiempo tenían a su ideólogo y a su líder, a don Juan Sánchez Navarro. Y entonces, ¿cómo se resolvió ese problema? Bueno, pues el presidente López Mateos, con esa gran simpatía que decía, sí, dice, México es un país de atinada izquierda dentro de la Constitución. Y ya, con eso se resolvió, ¿no? Pero en ese incidente provocó mucha desconfianza y la posibilidad de un ataque especulativo en contra del peso, ¿no? Después también con motivo de una acción, fíjense que aquí, expropiación con nacionalización, esa sí fue nacionalización, porque las empresas eléctricas expropiadas eran extranjeras. Y otra vez también dice, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la estatización de México, ¿no? Y con motivo del movimiento estudiantil del 68. Entonces, a mí esto me lo platicó don Antonio Ortiz. ¿Qué hacíamos? Salíamos al extranjero, yo salía, ¿no? A que hubiera manifestaciones de apoyo de gobiernos extranjeros, principalmente del Estados Unidos, ¿no? Conseguíamos apoyos y créditos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Conseguíamos créditos con el Eximbank. Bueno, aquí conseguían también créditos con el BID, porque en 1960 pues ya se había fundado el BID. Y esos créditos, algunos solo eran como de aparador, pero pues salía el secretario de Hacienda en primera plana firmando el crédito y todo. ¿Para qué? Para conservar la confianza, para que no hubiera un ataque especulativo masivo, porque si hay un ataque especulativo masivo, entonces y ahora pues no se sostiene la estabilidad cambiaria, ¿no? Es la verdad, ¿no? Digamos, en muy poco tiempo, es la verdad, ¿no? M2 puede irse a cambiar en días. Entonces, pues es
importantísimo conservar la estabilidad. Y así es como le hacían, ¿no? Entonces, aquí en esta época, poquísima gente se acuerda, pero mientras el movimiento estudiantil del 68, incluso meses antes, allá andaba don Antonio Ortiz Mena consiguiendo créditos y le presentó al Fondo Monetario Internacional un programa económico de México y el Fondo Monetario lo respaldó, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí después, ¿no? El movimiento estudiantil del 68 fue terriblemente traumático, fue un acontecimiento, fue un parteaguas en la historia política real, ¿no? Y muy poco tiempo después venía la sucesión presidencial. Y entonces, bueno, pues estábamos en el antiguo sistema político y el presidente, dicen los politólogos, Alberto, no sé si será cierto, que él escogía a su sucesor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba, ¿no? Dice, pues que la economía iba muy bien y que había habido problemas de tipo político. Dice, pues México necesita un presidente político, no un presidente económico. Y optó el presidente saliente de Ordaz por quien era su secretario de Hacienda. Y, su secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación, que nunca en su vida había dado color y nunca en su vida había hecho una declaración, pues traía sus ideas. Y él subió a su gobierno, pues un grupo de economistas que definieron la política monetaria, la política económica de otra manera, muy diferente a como pensaban Ortiz Mena y don Rodrigo Gómez. En 1970, ¿qué le pasó a Rodrigo Gómez? ¿No? Se murió, ¿no? ¿Y qué pasó en 1970 con Ortiz Mena? Pues se fue al BID del presidente. Entonces, y ese grupo de economistas que además siguen vivos y por ahí andan y están en el debate, pues pensaban muy diferente a como pensaban Rodrigo Gómez y Antonio Ortiz Mena. Y entonces pues ahí se acabó la autonomía carismática. Entonces, pues se acabó la autonomía carismática porque la autonomía carismática pues no tenía un respaldo jurídico legal ni tenía un respaldo institucional. De hecho, ¿no? Cuando viene la expropiación bancaria, que esa sí no fue nacionalización, porque los bancos privados eran mexicanos, fue expropiación, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? El Banco de México era una sociedad anónima. Esa sociedad anónima, las acciones A las tenía el gobierno federal, las acciones B las tenían los bancos comerciales. Cuando los bancos comerciales pasan a propiedad del Estado, vía la expropiación, ¿no? El gobierno se convierte en el único accionista del banco. ¿Sí? Y entonces, parte del decreto de expropiación bancaria fue que el Banco de México pasaba a ser un organismo público descentralizado. Eso, jurídicamente así, pues sin más, es la expresión de que pues es una institución subordinada, porque por definición, yo no soy abogado, pero por definición un organismo público descentralizado pues es una entidad subordinada. Hasta que, bueno, pasan muchas cosas y en 1985 se promulga una nueva ley de instituciones de crédito, porque la ley de instituciones de crédito, la anterior, que era la de 1941, pues no era una ley bancaria que se hubiera pensado para una banca estatizada, para una banca en manos del gobierno. Entonces viene una nueva legislación bancaria
una nueva ley bancaria y una nueva ley del Banco de México en 1985. Pero en esta nueva ley del Banco de México se recupera el principio aquel de los topes y de los candados, ¿no? Que tiene una expresión principal: ponerle un tope al crédito que el Banco Central pudiera darle al gobierno. Y bueno, pues, la verdad se ha dicho, ¿no? Pero porque a todas las acciones gubernamentales, pues detrás de eso que hay funcionarios públicos que pues, son personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, pues ¿quién era en ese tiempo? Era el director general del Banco de México, era el gobernador, pues el licenciado Miguel Mancera, ¿no? Y en 85, bueno, pues creo que o estaba Jesús Silva Gerso Flores o estaba Petrichori, ¿sí? Pero digo, según yo tengo entendido, eran personas que piensan, sobre todo el licenciado Mancera, pues bastante parecido a Rodrigo Gómez y a Ortiz Mena, ¿no? Entonces, porque además en el año de 85 pues hay otras reformas muy importantes, ¿no? La gente cree, digo, muchísima gente cree que la apertura comercial empezó en 1993 y pues no, la apertura comercial empezó en 1985 con el ingreso de México acá. Entonces, a pesar de que ese año fue terrible, porque fue el año de los sismos de septiembre, pues todavía el gobierno del licenciado de la Madrid pues emprendió reformas económicas muy importantes. Y después, bueno, el gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari pues fue un gobierno que se caracterizó por llevar a cabo muchas reformas estructurales muy importantes, ¿no? Algunas muy exitosas, otras no. También, dicha sea la verdad, ¿no? La privatización de la banca de 92 pues salió muy mal, ¿no? Pero que precisamente el libro ese que escribió el entonces secretario de Hacienda Pedro Ascarnella, El Camino Mexicano de la Transformación, pues es un poco como el relato, la crónica de esas reformas. Y parte de esas reformas, digamos, una de esas reformas, ¿cuál fue? Pues darle autonomía al Banco de México. ¿Sí? Más bien, y desde un punto de vista histórico, pues es restaurarle la autonomía al Banco de México, pero con una expresión jurídica y institucional muy diferente. ¿Sí? Porque ya no es ni una autonomía reglamentaria, ni es una autonomía carismática, es una autonomía institucional. Por eso yo le llamo la autonomía institucional, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es una autonomía que tiene un fundamento jurídico muy robusto, porque está plasmada en el texto de la Constitución, en el artículo 28 constitucional, no solamente en una ley orgánica, ¿no? Y le dice, por decir, la persona moral de derecho público, Banco de México, ¿sí? Revestida de autonomía, cuyo objetivo principal es conservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Entonces, la autonomía es como un instrumento para eso, para conservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, que en el lenguaje de los economistas es que, digamos, hay estabilidad de precios. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la autonomía, no? En primer lugar, la integración de una junta de gobierno. Porque, miren, esto es una cosa que yo nunca
nunca la he visto escrita en ningún lado, ni nadie lo ha dicho. Pero aquella junta, aquel consejo de administración que tenía el Banco de México, al amparo de la ley constitutiva de 25, al amparo de la orgánica de 36 y al amparo de la de 41, tenía elementos muy poderosos de disfuncionalidad, ¿no? ¿Cómo un órgano colegiado del Banco Central va a discutir, digamos, los problemas cambiarios que tiene el país, que la reserva, cuando ahí están sentados los banqueros privados, ¿no? Ahí está el representante de don Manuel Espinosa Iglesias, ¿no? Álvaro Conde y Díaz Rubín, ¿lo conociste, Alberto? Él era el representante del Consejo de Administración de Bancomer. Discutir problemas, o problemas de, por ejemplo, un banco está en dificultades, ¿no? Y el Estado tiene que entrar a rescatarlo. Y está discutiendo eso en presencia de los banqueros, ¿no? Entonces tenía elementos de disfuncionalidad. Entonces, don Rodrigo Gómez, que era una chucha cuelera, pues, entendía muy bien eso, ¿no? Y no le llevaba al Consejo de Administración más que las solicitudes de crédito hipotecario de los funcionarios del Banco de México. Y a mí, ¿por qué me duele muchísimo eso? ¿No? Pues porque yo soy historiador y las actas de la Junta, las actas del Consejo ya no sirven para nada como fuente de la historia, ¿no? Pero don Rodrigo Gómez no da patadas sin guarache. ¿Por qué no le llevaba los asuntos chonchos al Consejo? Pues porque eran asuntos que no se podían discutir con los representantes de los banqueros. Entonces ahora la Junta de Gobierno pues ya no tiene, creo yo, esos elementos de disfuncionalidad. Es un órgano colegiado de 5 funcionarios. Un órgano colegiado en el cual legalmente cualquiera de los subgobernadores tiene el mismo poder de voto que el gobernador. Es un órgano colegiado que yo creo que pues, no tenía esos elementos de disfuncionalidad que tenía el antiguo Consejo de Administración del Banco de México y tampoco la Junta de Gobierno, que cuando el Banco de México fue organismo público descentralizado, ya el Consejo fue reemplazado pues, por otro órgano colegiado al cual asistían los funcionarios en representación de sus instituciones, ¿no? Entonces asistía el secretario de Economía, ¿no? Y todos los años, cuando había la sesión de Junta de Gobierno, en donde se daba el dato de la reserva, había una filtración. ¿Quién será el que filtra el dato? Y pues, le pusieron un gazapo y descubrieron quién filtraba el dato. Pero se me olvidó, no les puedo decir quién era. Bueno, digamos, esas cosas, entonces, bueno, el truco fue este, ¿no? El dato de la reserva se daba solamente 3 veces al año. Uno de ellos en el informe anual. Entonces, a cada uno de los asistentes le daban su copia, ¿sí? Su ejemplar del proyecto de informe, y le variaron el último dígito, lo cambiaron. Y entonces así se supo quién filtraba el dato de la reserva. Pero yo nunca supe, yo supe cómo, pero nunca supe la identidad del filtrador, ¿no? La Junta de Gobierno, ¿no? La independencia administrativa. Entonces, ¿cómo se designan a los funcionarios de la Junta de Gobierno? Son designaciones del presidente, pero con aprobación del Senado. Pero además dice, eso no lo dice la Constitución, lo dice la ley del Banco de México, ¿no? Que tendrán que ser personas con notorios conocimientos de moneda y finanzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, según eso,
presidente pues, no podría nombrar por ejemplo, hipotético, ¿no? A la profesora Elvester Gordillo, ¿no? O su gobernador de Banco de México, ¿no? Con todo el respeto que me merece. Y son nombramientos escalonados, o no podría nombrar al Piojo Herrera, o al Chicharito Hernández, como se le dice. Son nombramientos escalonados. El nombramiento del gobernador es a mitad de sexenio. Y los otros son escalonados de los gobernadores cada 2 años. Entonces un presidente solo tiene, digamos, mayoría de designados en la Junta de Gobierno los 3 últimos años de su administración. ¿Sí? Y el presidente puede designar a los integrantes de la Junta de Gobierno, pero no los puede remover. No le puede decir, oiga, tráiganme su reunión. Lo que sí ocurría con el director general del Banco de México. El presidente puede decir, oiga, don Rodrigo, está usted disvariando, ¿no? Tráiganme su renuncia. La independencia administrativa del Banco de México, y en un principio la nueva ley, que ya no es orgánica, es la ley del Banco de México, sí le ponía un tope, ¿no? Y ahora ese tope es 0. El gobierno, el Banco de México no puede dar crédito. La ley orgánica original, la de diciembre de 93, tuvo una reforma. ¿Sí? Bueno, este instrumento de compensación pues ya no está, no le puede dar crédito al gobierno, ¿no? Pero una cosa que es muy importante, el Banco Central Autónomo tiene bajo su control la política monetaria, más no la cambiaria. ¿No? La política cambiaria no entra dentro del mandato operacional del Banco de México. Ahora bien, ¿cómo está la política cambiaria? ¿No? Hay una cosa, es un órgano colegiado que se llama la Comisión de Cambios. Ahí, en ese órgano colegiado tiene las facultades para definir la política cambiaria, que está integrado con 3 funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el secretario y 2 subsecretarios, y con 3 funcionarios representantes del Banco de México, el gobernador y 2 subgobernadores, ¿no? Entonces ahí lo que puede pasar es que hay un empate 3-3. En caso de empate de votación, el secretario de Hacienda tiene voto de calidad en ese empate. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que ese órgano colegiado decidió desde 1995, decidió que el régimen cambiario que hubiera en México fue un régimen de flotación. Desde el punto de vista de la política monetaria, esa fue una decisión muy importante, porque el Banco de México el Banco Central no solo tiene autonomía institucional, tiene autonomía operativa. Se regresa a la primera lámina, ¿sí? A la segunda normal, ¿sí? Con flotación cambiaria, este es el esquema operativo de un banco central. Cuando el régimen cambiario no es de flotación, pues aquí está la Reserva Internacional y el Banco de México tiene que estar comprando y vendiendo divisas todo el tiempo para mantener al tipo de cambio en su definición, en su nivel de definición, porque puede ser un desliz o puede ser tipo
tipo de cambio, en fin. Pero con flotación, la flotación le da al Banco Central la independencia operativa. ¿Sí? Porque lo otro es, como decía una vez un economista muy chistoso israelí que yo estaba viendo, Frankel, ¿no? Decía eso, ¿no? Decía la esquizofrenia, ¿no? ¿No? ¿Qué veo? El nivel de inflación o el tipo de cambio, ¿no? Pues el tipo de cambio ya no hay esquizofrenia. El tipo de cambio está flotando y mi variable de seguimiento es el nivel de inflación. No, nos vamos ya hasta la... Otros apoyos, el esquema de objetivos de inflación, ¿no? Muy lentamente se ha ido formando una suerte de consenso social, político en favor de la autonomía del Banco Central, y la verdad es que los resultados, como hubieran sido de desearse, pues la verdad es que, hay que decirlo, no se han dado, ¿no? Porque se ha avanzado muchísimo en materia de estabilidad, pero el crecimiento de la economía pues ha estado, don Alberto, pues en niveles muy insuficientes, ¿no? Y entonces la insuficiencia del crecimiento económico pues también en ciertos círculos ha despertado la inquietud, ¿no? La tentación de recurrir a prácticas expansionistas que recuerdan la tercera lámina que yo me permití compartir con ustedes aquí en la presentación, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los elementos de la autonomía institucional, ¿no? Elementos legales, el mandato constitucional, ¿no? El objetivo prioritario explícito para el Banco Central, la integración de la Junta de Gobierno. Pues aquí, si hay un tope, pues el tope es cero, ¿no? ¿Sí? Los mecanismos de compensación, ¿no? Que es, sí, el Banco Central es autónomo, pero el Banco Central no es una caja negra, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente, es la contrapartida de la autonomía, ¿no? La independencia administrativa del Banco Central. Adelante, ¿sí? Los elementos externos, ¿no? A ver, yo creo, y esto a lo mejor es objetivo o es materia de debate, la autonomía de la banca central es como una expresión del sistema democrático de gobierno. Yo no soy politólogo, ¿no? Pero digamos, la división de poderes, ¿para qué es? Pues para limitar el ejercicio del poder. La verdad es que al un Estado decidir darle autonomía a su Banco Central, pues sí le restringe poder a otro poder, que es el Ejecutivo, ¿no? Es la verdad. Esa es la verdad, ¿no? El Ejecutivo griego no pudo decirle a su Banco Central, ¿sabes qué? Emite dracmas para financiar mi déficit fiscal, ¿no? Pero por otras razones, ¿no? Por razones de la integración económica, ¿no? Se ha ido dando un concepto, un cierto consenso doctrinal mundial en favor de la estabilidad de precios, ¿no? de la autoridad del Banco Central, ¿no? Ha habido apoyos de partidos políticos
autonomía de la banca central, un fortalecimiento del debate público. Pues yo estoy aquí platicando de este tema. Ahora bien, indudablemente, y lo digo con toda sinceridad, a pesar de que en el Banco Central hay algunos funcionarios que se conducen como si no hubiera debate, pues la verdad es que sí hay debate. Es la verdad. Entonces, dentro de ese debate, desde el punto de vista de la banca central, es que la estabilidad de precios no se persigue como un fin en sí mismo. La estabilidad de precios se persigue porque la no estabilidad de precios es dañina para el funcionamiento de la economía. La primera razón, el primer daño es que en el mediano y en el largo plazo obstaculiza el crecimiento. Con inflación, los proyectos de inversión se vuelven muchísimo más riesgosos y más difíciles de articular, de planear, si se me permite la redundancia, ¿no? La inflación, digamos, así como dicen los economistas, se te disparamos todo lo demás. Si hay inflación, tiende a haber una distribución del ingreso más significativa. Y la razón de eso, la principal, aunque no la única razón de eso, es la siguiente. La inflación, o sea, cuando todos los precios empiezan a crecer, es un proceso muy caótico, muy desordenado. Es una persecución de todos los precios entre sí, con el tipo de cambio y contra los salarios. Y en esa carrera desordenada, lo que se ha visto históricamente es que los salarios nominales se quedan atrás. Y la inmensa mayoría de los perceptores de ingresos en la sociedad pues somos asalariados. Entonces los asalariados se empiezan a empobrecer. Y la inmensa mayoría, la integración de la clase media en su mayoría pues son asalariados. Por eso, una vez me acuerdo, allá hacia principios de los 80s, en la revista Proceso salió una caricatura tremenda, ¿no? Que era un plano inclinado, ¿no? Los que estaban sobre el plano inclinado era la clase media, ¿no? Se empieza a resbalar así, ¿no? Y la clase baja y dice, ya párenle porque nos aplastan, ¿no? Pero hay que acordarse que México llevaba ya 18 años de inflación altas, pero no solo altas, crecientes. Entonces, digamos, en favor del desarrollo estabilizado, ¿no? Los salarios reales crecieron durante el desarrollo estabilizado. Y después, de 70 hasta, pues, dejaron de crecer, pero decrecieron como consecuencia de la inflación, ¿no? Un obstáculo a la intermediación financiera. Si con estabilidad de precios hay riesgo de que los bancos quiebren, pues con inflación más. Y aquí, no sé, me faltó ponerle otra cosa. Con inflación tiende a haber una destrucción de los ahorros en moneda nacional. Digamos, por ejemplo, ¿no? 1976, ¿no? Estamos en el 12.50. El tipo de cambio se fue como al doble, como a 25, ¿no? Yo me acuerdo muy bien porque se acerca un amigo mío griego y me dice, oye, dice, que una devaluación tremenda en México y además hay rumores de golpe de Estado. Digo, no me digas. No. Yo estaba en Montreal, en McGill, en ese tiempo. En ese momento, las personas que habían conservado sus ahorros en México, es como si hubiera llegado un monstruo y hubiera dicho, mira, en dólares ya tienes la mitad, ¿no? Ya no tienes 100, tienes 50.
Bueno, es que ya lo dije al principio, ¿no? Adelante, sí. La autonomía es, a ver, ¿de qué otra manera se puede explicar la autonomía? A ver, se me ocurre lo siguiente, ¿no? La autonomía del Banco Central no es soberanía. Si el Banco Central es autónomo, no quiere decir que puede tener su propio ejército y su propia política exterior, ni que sus instalaciones tienen extraterritorialidad. La autonomía está definida específicamente y es en cuanto al manejo de su crédito interno. Entonces, la verdad se ha dicho, ¿no? Ahora sí, que se regresa, ¿no? Sí, por favor, ahí, ¿no? Si no está ocurriendo esto, si no, digamos, si las finanzas públicas están razonablemente ordenadas y no hay exigencia, no hay petición para el Banco Central que financie el déficit fiscal, pues, ¿qué papel toma la autonomía? Como el papel de una póliza de seguros, una salvaguarda, ¿no? ¿Sí? Sí. Mi póliza de seguros aquí, pues es solo si se me quema mi casa, ¿no? Si no se quema, pues ahí está como una salvaguarda. Pero fíjense que, digamos, sí, con toda sinceridad, pero pues también es importante decir esto, ¿no? Porque desde que el Banco de México fue, o la Banca Central de México, para no hablar en términos genéricos, le fue otorgada autonomía institucional, esta autonomía no ha sido puesta a prueba. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Se regresa, por favor. Sí. Entonces, la autonomía es un instrumento que le transmite confianza, digamos, desde el punto de vista político, a la sociedad en general, en que confianza y credibilidad en que va a haber una resistencia a la aplicación de políticas expansionistas que solo tienen una motivación cortoplacista, ¿no? Pues dice esta cosa muy importante, ¿no? Los gobernantes de Portugal, de España, de Italia y de Grecia que contrataron esa gran deuda ya se fueron a su casa. Los gobernantes se van a su casa y los países se quedan con las deudas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir esto? ¿Sí? Que los gobernantes pueden tener incentivos a aplicar, por razones de corto plazo, políticas expansivas, ¿no? Entonces, bueno, ya las apliqué, dieron resultado, ¿no? Al principio, si hay sorpresa inflacionaria, las cosas van bien, ya me fui, y después, con un rezago, surgen los problemas inflacionarios, y pues yo ya me fui a mi casa. Entonces, desde una perspectiva histórica, que yo soy historiador, ¿no? Y yo creo que ya lo enuncié, la autonomía institucional yo la percibo, yo creo que es una autonomía mucho más robusta que la reglamentaria y que la carismática. Es más fuerte, ¿no? Ahora, repito, es decir, ¿qué tanto más robusta? ¿No? Bueno, pues creo que esto, no, pues nadie lo ha dicho, ¿no? Pero la verdad es que no ha sido puesta a prueba, ¿no? Digamos, hay predominancia fiscal. ¿A qué grado podría el Banco Central, digamos, reivindicar la póliza? Por eso yo creo
al igual que mediante el proceso legislativo se le dotó de autonomía al Banco Central, mediante el proceso legislativo debería existir un procedimiento, quizás con expresión institucional, que garantizara pues, cierta salud de las finanzas públicas, a nivel federal y a nivel estatal también. Y usted sabe perfectamente a qué me refiero. Y bueno, pues no lo hay, ¿no? O a lo mejor sí lo hay, yo no lo conozco. Bueno, aquí termino. Muchísimas gracias por su atención y quedo sus órdenes para mi amigo don Eduardo Torrent, que siempre será pues una delicia escucharte, Eduardo, porque lo complejo lo haces fácil y es algo de lo cual pecamos la mayoría de los economistas. Yo digo que si sabemos explicar las cosas así para que lo entienda mi abuelita, quiere decir que todos lo entendemos. Y sobre todo, el título de la misma es La autonomía del Banco de México, un recorrido por ese proceso. Pero más que eso, es un análisis histórico de las diversas etapas del desarrollo económico moderno de México, con los diferentes tintes que se le fue dando a partir de la época post-revolucionaria, sobre todo a partir de la Constitución del 17, a la fecha. En el Colegio Nacional Economista, durante la época del año 2010-2011, hicimos 8 foros regionales y 2 nacionales, donde invitamos a todas y cada uno de los 8 foros regionales y 2 nacionales, a todos los 3 órdenes de gobierno, a especialistas, académicos, empresarios, cámara, etc. Y en todos y cada uno de ellos hubo funcionarios públicos del Banco de México, desde sus gobernadores hasta, estuvo Manuel Sánchez, estuvo el hoy su gobernador Ramos Francia, y sobre todo estuvo Alberto Torre, todos uno de ella, y la subdirectora o directora Ana María. Siempre lo quisimos invitar a Banco de México y siempre estuvo presente porque fue un compromiso del gobernador Carstens de que estuviera presente, porque en cada una de las regiones y las 2 nacionales tuvimos una mesa que se llamó Reforma Financiera y Monetaria, de diversas mesas o temas. No sé si conoces el documento que editamos, pero no lo has leído. Entonces te lo recomendaría que lo leyeras, porque en uno de los temas precisamente de la reforma monetaria y financiera, el gran debate que se suscitó fue el famoso mandato dual de Banco de México, y el consenso, salvo los representantes del Banco de México, fue que debiera el Banco de México tener un mandato dual. Porque si otros países del mundo tienen mandato dual, que no nomás es la estabilidad de precios, sino estimular el crecimiento económico y el empleo, sobre todo, vamos a decir, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y si ha sido nuestra tarea pendiente en los últimos años, quitando el periodo de 40 años del desarrollo estabilizador, donde México crecía a tasas iguales o superiores al 6%, de forma sostenida, donde México tenía estabilidad de precios, ciertamente, tasas de inflación del 2%, menos del 3%, menores inclusive Estados Unidos, como tú bien lo decías, lo cual quiere decir que sí se puede, como dicen
los chavos cuando queremos que gane la selección nacional. Sí se puede. Y si se pudo, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? El gran debate en el mundo precisamente sucede hoy por hoy, que los países están ahorita, Europa, con una perspectiva de crecimiento cero o de crecimiento en su conjunto, y hay muchos países de crecimiento. Estados Unidos, con lo que se avecina sobre el famoso principio fiscal, si es que lo resuelve en el cortísimo plazo de aquí a diciembre, a enero máximo, con un ajuste brutal por un déficit monumental, de que si estamos hablando de 650,000 millones de dólares en ingreso, impuestos, mayores impuestos y menor gasto, que implicaría un ajuste de 4 o 5% del PIB, y eso pues sería el caos para nosotros en México. En el mundo se está debatiendo eso, y nosotros aquí queremos debatirlo en el Colegio Nacional de Economistas. Por eso invitamos a gentes, como es tu caso, que vengan y nos digan qué piensan, cuál es lo que sucede, qué queremos hacer para nuestro país. Y no está resuelto, creo yo que no está resuelto. Porque si definimos que el Banco de México tiene el objetivo fundamental, el mandato constitucional de la estabilidad de precios, pues sí, sí lo ha cumplido al final del camino. Lo ha cumplido porque la inflación, salvo los últimos meses del presente año como consecuencia de los altos precios de los alimentos, sobre todo internos y externos, sobre todo externos, han disparado la inflación a alrededor del 5% anualizado. Pero en términos generales, el Banco de México ha cumplido su mandato. Pero, según la gráfica, ponías a mayor crecimiento, a menor tasa de inflación, menor crecimiento y inversa. Si ese es el objetivo fundamental, pero sobre todo si esa es la idea de que Banco de México, al tener estabilidad de precios, como lo ha cumplido, va a estimular el crecimiento económico, es algo que no sucede en México. Porque hemos vivido una estagflación, baja inflación, con muy bajo crecimiento económico. Hoy sale en la prensa nacional que el promedio de crecimiento económico de un INEGI de los últimos 6 años, este sexenio que termina el 30 de noviembre próximo, afortunadamente, diría yo, es el 1.9% promedio del año. En los últimos 25 años ha sido el 2.2% promedio, los últimos 25 años. Entonces, Banco de México sí ha cumplido con ese propósito, pero lo demás no se ha cumplido, todos vivimos en esta inflación. Entonces, la gráfica de que a menor inflación, mayor crecimiento económico, pues tampoco se cumplió. Entonces, como diría, ¿y dónde quedó la bolita? Eso es justamente lo que está pasando en el mundo. El mundo se está debatiendo en que no encuentre la salida, y sobre todo la teoría económica moderna, vamos a llamarlo así, moderna, no ha funcionado para solucionar los problemas de los habitantes de los países. Un país o un gobierno exitoso es aquel que le da satisfacción a sus habitantes. Y en México no le hemos dado satisfacción a los habitantes porque tenemos 55 millones de pobres. Entonces es más que eso, no nomás es el cuidar, sí es una condición suficiente y necesaria, pero claramente insuficiente por lo que lo vimos. Lo cual quiere decir que el tema de la distribución del ingreso, el tema de la disminución de la desigualdad, el tema de las políticas económicas promotoras del crecimiento han estado ausentes, por así decirlo, en los últimos 25 años y sobre todo en los últimos 10 años. Y mientras el mundo se debate en el análisis de las mismas, nosotros aquí en el Colegio Nacional de Economistas queremos debatir
sobre todo con gentes con la capacidad que tú tienes, con la experiencia, con el conocimiento, con la habilidad para transmitir. Queremos iniciar y seguir debatiendo lo que aquí en México, en mi gusto, va a faltar. Por eso, el Colegio Nacional de Economistas te agradece mucho tu presencia, te seguiremos invitando, sobre todo, pero lo más importante es que podamos seguir comunicándonos y debatiendo, así como nos están aquí los compañeros y nos están viendo a nivel nacional, alumnos, economistas, escuelas de economía en todo el país, investigadores. Queremos seguir debatiendo estos temas fundamentales.